Estamos vimos el capítulo 13, de Hechos de los Apóstoles, y estábamos viendo, ¿se acuerdan que vimos acerca de, bueno, acá podemos ver el primer viaje, este fue el primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿sí?, que arrancó allí en el capítulo 13, cuando ellos fueron apartados, tanto Saulo como Bernabé, gloria al Señor, fueron apartados para la obra misionera. Gracias al Señor por estos hombres, ¿sí?, por el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, si bien él, como estábamos viendo, estaba predicando en las sinagogas a los judíos, pero luego hemos visto que él agarró y dijo, bueno, yo, como diciendo, yo ya cumplí con ustedes, ahora me voy a los gentiles, ahora me voy a hablarle a los gentiles, que los gentiles somos nosotros, que no somos de raza judía, sino que somos como dice la palabra en Romanos, somos, como es que dice, que hemos sido injertados, ¿no? Hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Rama silvestre, ahí está. Bueno, vamos al capítulo, veamos algunos versículos del capítulo 13 que pudimos ver el martes pasado. Miren, ya le digo, aguárdenme un segundito porque lo tenía marcado acá, porque son varios textos, ¿no? Gloria al Señor. Acá en el versículo 43, en el versículo 42, perdón, vamos del versículo 41 en adelante, capítulo 13. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. ¿De qué cosas? De las cosas del Señor, del Evangelio, ¿sí? Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El verso 44 dice, el siguiente día de reposo, todos sabemos lo que significaba el día de reposo, ¿no? En ese día había un día establecido en la antigüedad, en la ley, que en ese día de reposo no se podía hacer nada, no se podía trabajar. Bueno, pero en ese día de reposo, lo que dice el verso 44, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Noten ustedes que ya no era solamente un grupo, sino que toda la ciudad se había agolpado, se había juntado para escuchar la palabra de Dios. Y esto es lo que me llama poderosamente la atención, ¿no? Qué lindo, ¿no? Poder ver toda la ciudad en aquel momento, en ese tiempo, estaba expectante para escuchar palabra de Dios. Cosa que hoy en día nosotros podemos ver que eso no pasa. Eso no pasa. Vieron que se hacen campañas y cuantas cosas, pero no pasa solo eso, ¿no es cierto?, de que toda la ciudad pueda agolparse para escuchar la palabra de Dios. Bueno, tengamos en cuenta algo que mencioné el martes pasado, que eran los principios, los comienzos de la iglesia del Señor, ¿sí? Eran los principios donde hemos notado manifestaciones de sanidad, donde mucha gente era sanada porque Dios se manifestaba de esa manera, como también lo hace hoy. Eso no quiere decir que hoy Dios no sane o Dios no resucite muerto, como decía mi esposa. Si Dios quiere lo va a hacer, pero en aquel tiempo, gloria al Señor, se manifestaba de esa manera para que las personas incrédulas pudieran ver el gran poder de Dios. De hecho, que hemos notado hasta estos capítulos, hemos visto un montón de cosas. Hemos visto personas que han caído muertas por mentir. Capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, un tal Ananías, un matrimonio, Ananías y Zafira. Ellos por mentirle al Espíritu Santo, ¿qué pasó? Murieron ambos. También hemos visto el cojo este que estaba sentado en el templo La Hermosa, que estaba mendigando, pidiendo limosna, y llegó el momento ese día que Dios lo sanó y este hombre ya dejó de tener esa enfermedad. Como también vimos en el capítulo 13,
a este hombre que era un mago también, que lo mencionamos también, que está allí, que este hombre estaba trastornando el camino del Señor, estaba perturbando para que los demás no pudieran creer y quedó ciego. O sea, ahí vemos el poder de Dios, ¿sí? La manifestación del poder de Dios, gloria al Señor. Vuelvo a repetir, ese mismo poder está aquí en esta noche, es el mismo. No es que Jesús dejó de tener poder, al contrario, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Toda potestad. Por eso qué bueno que nosotros podamos orar y podamos confiar y saber de que Dios nos oye. En este versículo, en este capítulo 13 que vimos el martes pasado, dice, termino con esto y ya vamos al 14. Entonces Pablo, en el versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los judíos. ¿Sí? Pero miren lo que dice, más puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ahora, es tremendo esto, hermanos, qué triste, ¿no? Despreciar, le está diciendo, están despreciando, están desechando. ¿No pasa eso hoy en día? Dios hoy en día sigue llamando al hombre y a la mujer al arrepentimiento, lo sigue llamando. Le sigue hablando que se tiene que volver a Dios, que tiene que arrepentirse, que tiene que santificarse, porque Dios tiene cosas hermosas, porque Dios tiene planes para cada persona. El plan de salvación es perfecto, es tremendo, gloria al Señor. El primer punto que Jesucristo vino ¿a qué? A salvar. Él vino a salvar, Él vino a buscar lo que se había perdido. Pero ellos, acá en el versículo 46, dice entonces Pablo y Bernabé, noten ustedes que eran Pablo y Bernabé que fueron los que estaban en el capítulo 13, en el capítulo 13 lo vimos, que el Espíritu Santo le dijo a los que estaban ahí ayunando, a los profetas, a los que estaban reunidos allí, apartarme a Pablo y a Bernabé a la obra, como dice acá, lo vamos a leer mejor, dice, ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Y ahí empieza el primer viaje misionero que estamos viendo acá. Y acá en el versículo 46 repetimos esto. Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, ¿sí?, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, tenga grabado esta palabra, desechar, ¿sí? Y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. En el verso 48 dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Qué lindo, hermanos. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas de aquel tiempo y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. No es nada de sorprenderse esto. Sabemos, ¿sí?, que le entró a estas personas, le entró la envidia, le entró el celo y empezaron a persuadir, empezaron a hablar mal. Buscaron mujeres distinguidas de aquel tiempo, buscaron, gloria al Señor, empezaron a hablar con los principales de la ciudad, ¿sí? Y cuando habla principales de la ciudad, si lo tenemos que trasladar a este tiempo, podemos decir, bueno, el intendente, el gobernador, alguna persona en el área política que tenga peso, que tenga autoridad, concejales, ¿sí? Terrible, ¿no? Bueno, eso sería en este tiempo, ¿no? Empezaron a hablar ¿para qué? Para que hablar en contra de ellos. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice,
los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, que era algo muy normal en aquel tiempo hacer esto, dice, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Podemos ver que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Algo que es muy digno de destacar, que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Eso no debemos perder de vista, llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, orando, congregándonos, buscando al Señor. ¿Sí, hermanos? Capítulo 14 dice, aconteció en Iconio, acá ya estamos viendo que están en otra ciudad, Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O sea, calumniaban, le hablaban en contra, ¿sí? Le decía que era mentira lo que ellos estaban diciendo, que era todo falso. Lo mismo que pasa hoy en día, no es muy, ¿sí? Gloria al Señor. Y entonces dice el verso 3, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. ¿Qué hicieron ellos? No por escuchar ciertas críticas, no por ver que había como una especie de división, de calumnias, bajaron los brazos, al contrario, se quedaron muchos días allí, y dice la palabra del Señor que hablaban con denuedo. ¿Por qué? Porque estaban confiando en ¿quién? En el Señor. Nosotros lo que estamos haciendo, hermano, culto tras culto, no lo hacemos por nuestra fuerza, no lo hacemos porque nos sentimos fuertes, porque somos capaces o porque hemos estudiado en un seminario o porque no, lo hacemos porque el Espíritu Santo es el que nos manda, el que nos da la fortaleza y el que nos capacita, porque el primer maestro es el Espíritu Santo, Él es el que nos capacita, Él es el que nos llama, el que nos amonesta, gloria al Señor, y el que nos llama la atención. Por eso, bendito Espíritu Santo, qué bueno cuando el Espíritu Santo te habla y te puede decir, porque no siempre el Espíritu Santo te va a decir que estás bien, sino que también te va a decir que está mal, y gloria a Dios por eso, porque Él no quiere que nos perdamos, no nos va a decir siempre vos estás bien, al contrario, nos va a exhortar, nos va a amonestar, porque nos ama, porque no quiere que nos perdamos. Gloria al Señor. Entonces dice que se detuvieron allí, verso 3, por mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Vieron? Al predicar la palabra, Dios les concedía a ellos que también no solamente pudieran hablar, sino que también Dios se manifestaba con señales y prodigios. Tremendo, hermanos. ¿Sí? Y la gente de la ciudad estaba dividida. Claro, uno estaban con los judíos y otro estaba con los apóstoles. Había una división allí. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudad de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Cuando ellos notaron que los judíos habían organizado, ¿no es cierto?, ciertas cosas para apedrearlo, ellos agarraron y huyeron. Ustedes habrán leído en los Evangelios que Jesús, en varias oportunidades también, cuando no era el tiempo aún del que se ha entregado, también huía. En medio, gloria al Señor, de ciertos personajes que se presentaban en aquel tiempo, porque todavía no era el tiempo de que Jesús fuera entregado para ir a morir en la cruz. Él también. Y los discípulos acá también hicieron esto, huyeron a Listra, a estas dos ciudades, y a toda la región circunvecina, y allí ¿qué hacían? Predicaban el Evangelio. O sea, no es que se quedaban encerrados, que tenían temor, no, al contrario. Gloria al Señor, hermano, porque estaban, volvemos a repetir, porque ellos confiados, estaban, verso 3 dice, confiados en el Señor.
El problema es cuando perdemos la confianza en el Señor. ¿Sí? Ahí sí estamos en un gran problema, pero si confiamos en el Señor, Él nos va a respaldar y se va a manifestar, como dice acá en el versículo 3, que cierra el texto diciendo con señales y prodigios. O sea, había señales. ¿Cuáles eran las señales? De que Dios estaba con ellos. ¿Y cuáles eran los prodigios, los milagros? La sanidad, la liberación. Hubo muertos que eran resucitados, literalmente. Había personas que recibían un milagro y que habían nacido, ¿no es cierto?, que tenían esa enfermedad de nacimiento, y el Señor, por mano de los apóstoles, Dios obraba. Y la gente no podía solamente decir que era un palabrero más, porque en una oportunidad, después lo vamos a ver, ¿sí?, muchos pensaban que Pablo era un palabrero más, gloria al Señor, pero no solamente que había palabra de Dios en él, sino que también había la manifestación del poder de Dios con señales y prodigios. Ahora, en el versículo 8 dice, ellos ya están allí en Listra, y fíjense en lo que dice algunos versículos de acá. Gracias al Señor. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Acá menciona una persona que tenía problema físico, que estaba enferma, imposibilitado, que jamás había andado, jamás tuvo la experiencia de lo que era, gloria al Señor, caminar. El verso 9 dice, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Acá podemos ver la manifestación del Espíritu Santo con señales y prodigios que este hombre, que estaba sentado imposibilitado de los pies, me llama mucho la atención Lucas, que Lucas escribió el libro de Hechos, y recordemos que Lucas fue médico, y fíjense en el detalle, ¿no es cierto?, que él menciona todos los puntos, dice que estaba imposibilitado de los pies. ¿Por qué motivo menciona detalladamente? Porque bueno, él era médico, gloria al Señor, y él estaba en todos estos detalles, este hermano, ¿no?, Lucas. Dice, era cojo de nacimiento. Entonces dice que cuando oyó hablar a Pablo este hombre, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Dice que este hombre jamás había andado, pero de pronto cuando vio, Pablo agarró y le dijo, levántate derecho sobre tus pies, y dice que este hombre saltó y anduvo, o sea, empezó a dar pasos. Gloria a Dios. Ahora dice el verso 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, o sea, la lengua que se hablaba en esa ciudad. Miren lo que decían ellos, ¿no? Dioses bajo la semejanza de hombres han decidido a nosotros. Para ellos era algo. Quedaron, dice, la gente que vio esto, dice, en la lengua que hablaban allí, en el idioma que hablaban allí, ellos dijeron, dioses nos han visitado. Algo tremendo. Dioses bajo la semejanza de hombres, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, decían ellos, por el milagro que había sucedido. ¿Qué pasaría si en este lugar, hermano, sucede un milagro de esta característica? Gloria al Señor. ¿Qué pasaría, no es cierto, si una persona de pronto, un paralítico se sana, se levanta, o un ciego recibe la vista? Gloria a Dios. Dice en el versículo 12, y a Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Fíjense que ellos le pusieron nombre, a Bernabé le pusieron Júpiter y a Pablo le pusieron Mercurio.
Y el sacerdote de Júpiter, que vendría a ser el sacerdote de aquel lugar, del templo, de la adoración que ellos tenían en aquel lugar, cuyo templo estaba frente a la ciudad, fíjense que también es un detalle importante, el templo estaba en un lugar estratégico, ¿sí? El templo pagano. Entonces dice que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, ¿qué dice? Trajo toros y trajo guirlandas delante de las puertas y juntamente con él y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Ahora le captó la atención no solamente que a la gente que de ahí, sino que también al sacerdote Júpiter, a este hombre también fue conmovido por el milagro que sucedió que el apóstol Pablo había hecho. Entonces, como fue conmovido él también, dice que trajo toros y trajo guirlandas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Gloria a Dios. Y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, porque este hombre y la gente que estaba allí lo querían adorar a ellos. Imagínense, hermanos, un padre que tiene su hijo enfermo. Vayamos un poquitito al Evangelio cuando Jesús sana a la hija de Jairo, por ejemplo. ¿Sí? Cuando Jesús entra en ese lugar y ora y la mujer, la niña se levanta. Gloria al Señor. Qué tremendo lo que habrá sido para ese hombre, porque dice la Biblia que era la única hija que tenía. ¿Que tenía cuánto? 12 años. ¿Sí? Y Jesús hizo el milagro allí. Lo fue a buscar a él, le rogaba que por favor vaya para que entrara en su casa. Momentos de desesperación, momentos críticos, como quien dice, estamos de última, no nos queda otra. ¿Vieron cuando hay personas que dicen estamos a la buena de Dios? Y verdaderamente, hermano, es ahí donde actúa la fe, es ahí donde realmente empieza a obrar el poder de Dios. Cuando estamos en esa situación de apriete, cuando estamos en esa situación, gloria al Señor, cuando no sabemos de dónde vamos a... Ahí es donde Dios se manifiesta. Nosotros podemos ver, nosotros estamos leyendo, y qué interesante que nosotros podamos meditar lo que estamos viendo, porque... Si no, de lo contrario lo estamos leyendo como si fuera una revista, como si fuera un periódico, como si fuera, ¿no? Pero qué interesante es poder ver punto por punto, capítulo por capítulo, gloria al Señor. Porque déjame decirte que ese mismo Espíritu Santo que estaba en ese lugar, en Listra ahora, está aquí, en el 22 de enero, en este lugar, está aquí en medio nuestro, porque dice que donde está reunido su pueblo, allí está Él. O sea que su presencia está aquí, hermano, gloria a Dios. Entonces, ¿qué impide que nosotros le pidamos al Señor un milagro? ¿Por qué no? ¿Por qué no pedirle un milagro? ¿Por qué no pedirle que Dios nos sane? ¿Por qué no pedirle que Dios haga algo sobrenatural? Sabemos que los milagros es algo sobrenatural. ¿Qué significa lo sobrenatural? Algo que nosotros no lo podemos lograr, que solamente Dios lo puede hacer. Bueno, Dios estaba manifestando allí, estaba con ellos podían ver el respaldo de Dios. Y la gente también, y no solamente eso, sino que fue conmovido el sacerdote pagano, que tenía el templo allí en medio de la ciudad, también fue conmovido. Y este tipo agarró y trajo toros, animales, para sacrificarlos. Gloria al Señor. Entonces dice que Pablo... Los apóstoles, Bernabé y Pablo, rajaron sus ropas como se acostumbraban antiguamente. ¿Y qué dice? Y se lanzaron entre la multitud dando voces. Esperen, muchachos, no, un momentito, no. No hagan esto, decían ellos. El verso 15 lo dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Gloria a Dios. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, le dice. Que os anunciamos que de estas vanidades, yo estoy seguro que le habrán mostrado el templo de Júpiter y los toros y todas esas cosas, que de estas vanidades, gloria al Señor, os convirtáis al Dios vivo. Qué bárbaro, ¿no? Tal vez muchos en situación de Bernabé y Pablo quisieran tener un poquitito de fama a lo mejor, o ser, ¿no es cierto?, exaltado, alabado.
tenerlo en una alta estima a lo mejor. Pero ellos automáticamente dijeron, no hagan eso. Nosotros somos hombres igual que ustedes, somos semejantes a ustedes, somos hombres semejantes a vosotros, que lo único que hacemos, anunciamos que de estas vanidades, ¿cuáles eran las vanidades? El templo de Júpiter, los toros, la idolatría que estaba en ese lugar, os convirtás al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Qué bueno, ¿no? Y fíjense en el mensaje, sigue el mensaje, ¿eh? Ya culminamos, hermanos. Gracias a Dios por el reloj, mirá, tenía un reloj hermoso. Dice, fíjense en el mensaje, en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. ¿Quién? Dios. Algo que podemos recordar, el libro de Jueces, por ejemplo. El libro de Jueces es uno de los libros, si ustedes leen los primeros capítulos de Jueces, se van a dar cuenta que cada uno hacía lo que podía, lo que entendía, lo que bien le parecía. Imagínate si nosotros hacemos lo que bien nos parece y vamos a andar uno para un lado, otro para el otro, ¿no? Pero él dice, en las edades pasadas él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿A quién se está refiriendo? A Dios. ¿Sí? Pero dice el verso 18, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Muy difícil. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Noten ustedes que estamos viendo que vez tras vez los judíos se manifestaban en contra de la palabra de Dios. Y en este tiempo, hermanos, si bien en el barrio donde vivimos no hay judíos, por ejemplo, pero sí tenemos diferentes ideologías y diferentes sectas y diferentes religiones que están en contra de la predicación del Evangelio. Gloria a Dios. Entonces existe esa calumnia, ¿no es cierto? Existe, gloria al Señor, esas cosas, lo mismo que pasaba en aquel tiempo, para que la gente no pueda creer a este Dios poderoso, al mensaje del Evangelio. Dice en el verso 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Esto ya lo vimos un montón de veces. ¿Cuántas veces lo hemos predicado, no es cierto? Vemos acá que en principio lo querían adorar y lo querían exaltar, y esos mismos después terminaron apedreándolo, pensando. Y no solamente ellos lo querían matar, pensando que estaba muerto. Pero, el verso 20 dice, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y acá tendríamos un montón de cosas para poder destacar, ¿no? Veamos el 19 nuevamente. Los judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Habla de persuadir, ¿no es cierto? Nosotros también, nosotros como hijos de Dios, tenemos que persuadir a la gente a creer en Dios. Pero hay dos tipos. Uno, persuadir para bien, y otro, persuadir para mal. Lo primero que nosotros hacemos cuando estamos predicando el Evangelio, estamos persuadiendo a las personas para que puedan buscar a Cristo, que puedan creer. Y ellos utilizaron también esta misma palabra para destrucción, para división, para destruir. Persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero miren lo que dice el verso 20, rodeándole los discípulos. Qué importante esto, ¿no? Tenía compañeros, qué lindo, ¿no es cierto?, cuando hay unidad. Qué lindo, ¿no es cierto?, cuando uno puede sostenerse en el otro.
Qué lindo cuando uno puede contar con la oración del otro, gloria al Señor. Qué lindo cuando uno puede contar con el apoyo del otro. Los discípulos que hicieron los rodearon, ¿sí? Y luego dice que se levantó y entró en la ciudad. Y al otro día se fue con Bernabé a otra ciudad llamada Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Es tremendo, ¿no? Luego dice que él se levantó y al día siguiente salió con Bernabé a anunciar el evangelio. ¿Lo haríamos nosotros también? ¿Estaríamos nosotros preparados para hacer esto? Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, dice. No da la Biblia no menciona acá cuántos discípulos, dice muchos. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos en esa ciudad donde él fue, luego de que fue apedreado, luego de que pensaron que estaba muerto, él se fue a la ciudad y al otro día se levantó con Bernabé y siguieron predicando. Y llegaron a esa ciudad e hicieron muchos discípulos. Levantaron discípulos, prepararon discípulos, gloria al Señor. Y volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Miren el verso 22, hermano, con esto terminamos. Confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Qué más dice? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. O sea, no lo detuvo eso, no, al contrario, les dio más fuerza, les dio más. A ver si lo puedo buscar rapidito, ahí en el capítulo 1 de Filipenses, miren, si quieren lo busca usted, si no yo se lo leo. Primera de Filipenses capítulo 1, verso 12. Este fue el primer mensaje que la primera predicación que yo prediqué, la primera fue no me olvido más. Este fue mi primer mensaje, Filipenses 1:12 en adelante. Mire lo que dice Pablo acá. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Terrible. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, la fama del que estaba preso por causa de la predicación se había hecho notoria. Gloria al Señor en todos lados. Y en el verso 14 dice, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Oh, qué lindo, hermano. Y luego dice un par de cosas interesantes. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, que era lo que hacían en cierta manera los judíos no hablaban de Cristo, pero sí estaban persuadiendo y hablando mal para que no creyesen en el apóstol Pablo y Bernabé. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, decía él. Pero los otros por amor. Qué bueno, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Gloria al Señor. Pero lo que quería resaltar era del verso 12 al 14. Que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y el verso 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea que los hermanos, al verlo a él que estaba preso, con más, sin temor, seguían predicando. Gloria al Señor. Nos vamos. ¿Qué clase o qué tipo de discípulos somos nosotros? ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a pagar el precio por el Evangelio?
Gloria a Dios. Los discípulos le rodearon, lo guardaron, lo protegieron porque lo iban a matar. Y acá en Filipenses dice, los hermanos mucho más se atreven, ¿sí? Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, si hablaban más todavía, sin temor, ¿no? Le hacían frente, no hay problema, no importa que vaya preso, no importa lo que pueda llegar a pasar. Pero muchas veces tal vez, ¿no es cierto?, una luchita, porque no me saludó, porque no me vino a ver, o porque me miró mal, ¿no? Es para pensar o no, hermanos, ¿qué clase de discípulos somos nosotros? ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a pagar el precio por Jesucristo? Priscila hacía mención hoy. Nosotros damos muchas veces de lo que nos sobra, pero dice que Dios dio lo mejor, ¿sí? Y la ofrenda es mucho más importante que el diezmo. ¿Sabe por qué? Porque, ¿sabe quién se ofrendió? ¿Quién fue la ofrenda más grande? Jesucristo, Él se ofrendó. Dice, no es que a él lo obligaron a morir. No es que a él dijeron, vos tenés que morir y bueno, no te quedó. No. Dice que Él se entregó. Él se entregó, hermanos, para que vos y yo podamos estar sentados acá disfrutando de esta salvación. Por eso qué bueno, ¿no? Sepamos una cosa, que allá afuera hay gente todavía que no es salva. Familiares nuestros que no conocen de esta salvación. Gente que está perdida sin esperanza. Pero por eso nosotros nos estamos preparando, ¿para qué? Para tomar ánimo, para tomar fuerza, gloria al Señor. Para anunciar de que Jesucristo vive y viene pronto.